Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Dicen que hay fechas que no se borran con el paso del tiempo, fechas que se cuentan no solo en los libros de historia, sino que quedan grabadas con fuego en la memoria colectiva de un país. El 2 de octubre de 1968 fue una de ellas. Fue el día en que las voces de miles de jóvenes resonaron con fuerza, y aunque intentaron silenciarlas, sus ecos aún siguen sonando. Bienvenidos a Ecos del 2 de octubre, un espacio donde las historias, las voces y las emociones del pasado cobran vida de nuevo para recordarnos por qué la memoria importa. Nuestro equipo está conformado por Lisette Guadalupe Cuadros Ocampo, Valeria Cortés Estrada, Zoe Iliana Ramírez García, Susana Jocelyn Sosa Sánchez y su servidora Flor Elizabeth Rosas Patiño, quienes el día de hoy estamos aquí para poder darle voz a todos esos ecos de un pasado que insiste en hablarnos. En este episodio analizaremos dos grandes documentales, El Grito y Tlatelolco, las claves de la masacre. El 2 de octubre de 1968 no fue un día cualquiera, fue una fecha que cambió a México para siempre, un día en el que las voces jóvenes que pedían justicia y libertad fueron silenciadas por la violencia del propio Estado. El documental El Grito y Tlatelolco, las claves de la masacre, reviven aquel momento histórico a través de imágenes, testimonios y grabaciones reales. Nos muestran la fuerza del movimiento estudiantil y el deseo de miles de jóvenes por construir un país más justo, pero también nos enfrenta al miedo, al poder impuesto por la autoridad y al dolor de una tragedia que marcó generaciones. Más que un simple recuento, el documental busca mantener viva la memoria, recordar lo que pasó, no solo mirar al pasado, sino entender por qué sucedió y por qué sigue siendo necesario hablar de ello, porque olvidar sería permitir que la historia se repita. El 2 de octubre de 1968 marcó para siempre la historia de México. Esa tarde, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, miles de estudiantes se reunieron para exigir libertad, justicia y un alto a la represión. Lo que empezó como un movimiento pacífico terminó en una tragedia que aún resuena más de medio siglo después. Todo comenzó meses antes. En julio de 1968, México se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos y el gobierno que quería mostrar una imagen de orden y progreso ante el mundo. Pero las y los jóvenes veían otra realidad: abusos policiales, falta de libertad de expresión y gobierno autoritario. Una simple riña entre estudiantes del IPN y una preparatoria de la UNAM se convirtió en la chispa que encendió el movimiento nacional. De esa inconformidad nació el Consejo Nacional de la Huelga, que organizó marchas multitudinarias para pedir diálogo, respeto a los derechos civiles y el fin de la violencia. Las manifestaciones crecían, en ellas también el miedo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El ejército ocupó escuelas, entró a las universidades y detuvo a cientos de jóvenes. El documental El Grito, grabado por estudiantes de la UNAM, muestra esos momentos con imágenes reales. Las marchas llenas de esperanza, las asambleas, las consignas que decían «Únete al pueblo», pero también muestra la tensión, tanques en las calles, soldados vigilando los campus y el temor de que algo terrible estaba por ocurrir. El 2 de octubre, una multitud se reunió en Tlatelolco para escuchar a sus líderes. Eran miles de personas, estudiantes, familias, niños. De pronto los helicópteros sobrevolaron la plaza y comenzaron los disparos. El ejército y un grupo secreto conocido como el Batallón Olimpia abrieron fuego contra la gente. El caos duró horas. Se escuchaban gritos, sirenas, disparos y luego silencio. El gobierno intentó ocultar la verdad, diciendo que había sido los estudiantes quienes provocaron los enfrentamientos, pero los documentales como Tlatelolco, las claves de la masacre, muestran lo contrario. Fue una operación planeada para eliminar el movimiento y asegurar que los Juegos Olímpicos se celebraran sin protestas. Testimonios, documentos y archivos clasificados confirmó que hubo órdenes directas al disparar. La sociedad de 1968 estaba regida bajo el conservadurismo y el autoritarismo de Díaz Ordaz, quien catalogaba cualquier protesta como actos en contra del Estado. Su gobierno fue incapaz de aceptar y responder a las críticas sociales.
por lo que recurrió a la violencia para mantener el control. El pliego petitorio de 1968 tuvo origen debido a actos de represión policíaca acontecidos anteriormente a la movilización del 2 de octubre. Los jóvenes exigían la libertad de los presos políticos, la destitución de los jefes policíacos, la extinción del cuerpo de granaderos, la derogación de los artículos 145 del Código Penal, indemnización para las víctimas de la represión y el deslinde de las responsabilidades por actos de violencia del gobierno. Según el documental Tlatelolco, las claves de la masacre, el movimiento quiso ser deslegitimizado al ser tachado como conspiración comunista. La realidad, aunque fue conformado por alumnos y personas de izquierda, también era conformado por maestros, amas de casa y obreros, todos ellos movidos por la búsqueda de un cambio democrático. Un documento de la CIA negó que el movimiento fuera originado por grupos comunistas cubanos o soviéticos, a pesar de las reiteradas afirmaciones del gobierno mexicano. Posterior a los hechos, los jefes del Consejo Estudiantil fueron arrestados y encarcelados por actos terroristas. Al día de hoy, ningún funcionario público ha sido juzgado por los actos cometidos ese día. El documental presenta testimonios de sobrevivientes, familiares, periodistas y vecinos. Vecinos narran el avistamiento de luces de bengalas enseguida de disparos. También mencionan un sentimiento de enojo, caos y confusión, pues las balas también los afectaron. Un vecino narra que dichas balas atravesaron su ventana e hirieron a su hija de 11 años. Otra vecina atestigua cierto enojo al ver cuerpos tirados enfrente de la iglesia, pues ésta cerró sus puertas al inicio de la balacera. Los mismos vecinos cuentan que protegieron a los estudiantes al resguardarlos en sus departamentos, y una sobreviviente relata que la operaron sentada en el pasillo del hospital, pues no se daba abasto. Cada testimonio refleja un profundo dolor y tristeza. Muchos sobrevivientes cuentan que vivieron años de miedo de hablar por temor a las represalias en su contra. Ahora pasemos con las cosas que no te dejan dormir. ¿Cómo podemos asegurarnos de que hechos como este no se repitan? Considero que el diálogo entre autoridades y estudiantes es fundamental, así como una cierta transparencia de datos por parte de las instituciones educativas. También recordar los acontecimientos evita que la historia se vuelva a repetir, pues narra las consecuencias donde gobierna la violencia. Pienso que para que estos hechos como los de Tlatelolco no se repitan, cada uno de nosotros debe de estar atento y consciente de lo que sucede en nuestro alrededor. Es importante cuestionar, exigir y reconocer siempre a quienes lucharon por nuestra libertad. La memoria y la acción de todos son una manera de proteger un futuro más justo. ¿Qué cambios políticos y sociales nacieron a partir de esta tragedia? Yo creo que el movimiento del 68 es una muestra de lo brutal que puede llegar a ser la represión por parte de las autoridades, además de que dio pauta a que la sociedad pudiera exigir mayores libertades y derechos, y también ha inspirado nuevas movilizaciones, no solo estudiantiles, sino cualquier tipo de movimientos sociales y políticos. Ha sido una pauta para que las personas puedan despertar la conciencia sobre las necesidades de nuestra sociedad actual y exigir cambios. También fue muy importante para demostrar y que las mujeres podemos participar de manera activa en cualquier movimiento estudiantil, ya que este fue el pionero para romper los estereotipos de género, donde aquellas mujeres asumieron roles de liderazgo. El 2 de octubre no solo fue una tragedia, también fue un punto de quiebre para la historia de México, pues después de la masacre de Tlatelolco, el país ya no volvió a ser el mismo. Miles de jóvenes y ciudadanos abrieron los ojos ante la dureza del autoritarismo y comenzaron a exigir algo que parecía imposible: la democracia, la libertad y la justicia. Pero si aún no puedes dormir, ¿cómo conectaría las demandas de los estudiantes del 68 con los movimientos sociales actuales?
El 2 de octubre no se olvida, porque no fue solo una masacre, fue el intento de callar una generación que soñaba con un país más libre y justo. Somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud.